Hay algo en los bosques de Noruega y tengo pruebas. Mientras escribo esto, estoy sentado en una cabaña en el bosque, a kilómetros de la civilización. La electricidad está a punto de agotarse y sé que todavía está ahí fuera. Lo escuché hace aproximadamente una hora. Mi abuelo falleció a los 90 años. Mi abuela murió de cáncer cuando era joven. Espero que mi madre haya heredado más genes de su padre. Ha estado pasando por momentos difíciles desde que llegó la menopausia. Supongo que el tiempo lo dirá. Quizás la longevidad de mi abuelo no se debió tanto a la genética como a sus hábitos. En la década de 1950, John construyó una cabaña en una parte remota de los bosques de Noruega, y lo hizo todo él solo. Había vivido la guerra, y supongo que quería un lugar pacífico. Por eso eligió este terreno, aquí en la naturaleza aislada, donde la esperanza de tener señal telefónica es una ilusión recurrente y donde los árboles se alzan en su dominio, eternos e indiferentes. Es una cabaña de troncos, tallada de estos mismos bosques, con vista a un pequeño lago sin nombre. Hacia el final de su vida, instaló un panel solar barato. No hay agua corriente y el frío se encarga de la refrigeración en el sótano con trampilla. A pesar de la ubicación remota, pasé mucho tiempo aquí cuando era niño. Primero, mi madre, John y yo. Luego, cuando la edad de John finalmente comenzó a alcanzarlo, mi madre y yo. Ahora, a medida que mi madre también envejece, la cabaña ha permanecido abandonada durante casi una década. Recuerdo ser pequeño, despertar al sonido de susurros de madera y el olor del tocino cocinándose en la estufa de gas. Recuerdo Lemon Tree sonando en el viejo receptor de FM y el resplandor de la lámpara de queroseno, manteniendo la oscuridad a raya mientras jugábamos a nuestros juegos de mesa, la mayoría de los cuales faltaban piezas, así que teníamos que usar monedas o fósforos para jugar. Aunque estos recuerdos, los buenos, permanecerán conmigo de por vida, hay algo que me acompaña de una manera muy diferente, y son las historias de mi abuelo. Teníamos un toque de queda, y ese toque de queda comenzaba al anochecer. Tenías que asegurarte de haber hecho tus necesidades antes de que el sol se pusiera, porque el retrete estaba fuera de límites una vez que llegaba la noche. La primera vez que estuve allí, al menos a una edad en la que había desarrollado cierta autonomía, le pregunté a mi abuelo por qué no podíamos salir afuera. Él sonrió juguetonamente. Porque si no, los monstruos te van a atrapar. Me quedé en silencio y no hice más preguntas. A medida que crecía, se me permitía ir, pero solo acompañado por él, escoltándome y vigilando mientras hacía mis necesidades. De que me estaba protegiendo, sin embargo, me era desconocido. Era febrero. John pasaba la mayor parte del tiempo fumando su pipa. El humo flotaba en el aire mientras el viejo receptor charlaba, rayos dorados brillaban a través de las ventanas mientras el crepúsculo avanzaba. No recuerdo dónde estaba mi madre, pero estaba fuera en algún lugar, probablemente llenando agua en la bomba. He estado preguntándome algo. ¿Cuál es la verdadera razón por la que no podemos salir? Él me miró antes de dar otra calada a su pipa. Los bosques pueden ser peligrosos por la noche. Lobos y demás. Sí, pero... Siempre había sentido que algo no cuadraba con el toque de queda, pero nunca lo había articulado. Ni siquiera mamá sale por la noche. ¿Realmente hay tantos lobos? Un zumbido estático acompañaba a la señora en la radio. Sus ojos se encontraron con los míos, y me miró de una manera en la que nunca lo había hecho antes, y realmente nunca lo hizo después. Creo que, en ese mismo momento, se dio cuenta de que ya no era un niño pequeño. Se ajustó en su silla y bajó el volumen de la charla. Está bien, dijo finalmente. Quizás ahora es mejor que lo sepas. La primera noche que ocurrió, mi abuelo acababa de despertar de un mal sueño. Los bosques noruegos no son como los americanos, en los que la noche permanece viva después de que el sol se ha puesto. Aquí, la noche no es acogedora para aquellos que temen a los motores de su imaginación. Solo hay silencio, y lo único que permite la visión es la luz de la luna, si tiene suerte. Abrió los ojos y una figura estaba de pie afuera de su ventana del dormitorio. Lo estaba mirando. Permaneció completamente inmóvil, iluminada solo vagamente por una luna anémica. Después de unos 20 minutos, se fue. Lo miré, tratando de averiguar si estaba bromeando o no. No había humor en su rostro. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Siempre fui un niño neurótico. ¿Dónde está mamá?, pregunté. Mamá volverá pronto. Nuestras vacaciones se acortaron.
Al día siguiente, mentí y le dije a mi madre que no me sentía bien y que teníamos que irnos a casa. Una protesta y una contraprotesta después, estábamos en el coche, recorriendo los caminos de tierra. Mantuve mis ojos fijos en la ventana del coche, escudriñando las profundidades del bosque nerviosamente. Siempre fui un niño neurótico. En la mente de un niño, mi primer pensamiento fue algo de otro mundo. Un monstruo, como mi abuelo me había advertido. Cuando llegué a la adolescencia, el recuerdo seguía conmigo, pero había comenzado a pensar en ello de manera más crítica, estaba pasando por una fase de escéptico. Muy probablemente, la cosa en la ventana solo era una persona. Inquietante, tal vez peligrosa, pero una persona al fin y al cabo. Tal vez toda la historia era solo una fabricación, una manera de asustar a su nieto hasta dejarlo sin sentido. Eso no me cuadraba. Él era un tipo estoico. Un poco bastardo a veces, lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un tema muy tabú, pero nunca sádico. Descubrí lo que era la parálisis del sueño y me hice amigo de esa idea. Vine aquí el 27 de octubre. La última vez que alguien estuvo aquí fue mi madre y tuvo que conducir todo el camino de regreso a casa debido al estado de deterioro en que había caído la cabaña. La podredumbre había comenzado a invadir su cuerpo olvidado. Quería venir para ayudar con las reparaciones, pero le dije que estaría bien solo. Ella seguía insistiendo. Solo cuando accedí a llevar a Shepard conmigo, ella cedió. Ese no era el plan, porque Shepard es un pastor alemán y odia los viajes en coche. Encontrar el camino a la cabaña no fue un problema, ya que el recuerdo de esos caminos todavía estaba muy vivo en mí. Una infancia pasada aquí hace eso. Un alce con crías bloqueó el camino a unos 15 minutos de distancia. Te ahorraré los detalles. Cuando llegué, el deterioro era peor de lo esperado. El suelo de la sala de estar estaba hundido, y un olor dulce pero potente a hongos advertía de una casa moribunda. Para mi pequeña fortuna, los 2 dormitorios permanecían intactos y las camas no estaban dañadas. Después de almacenar mi comida afuera, pasé algún tiempo vagando por el terreno. El retrete aún estaba en buen estado, todavía poseía los mismos cómics de los años 60. Agotado del viaje, pasé mi día en una silla plegable en el patio, con una cerveza en mano, contemplando el lago. Lo pasé rememorando días ya lejanos, una infancia de curiosidad, miedo y raspones. Estaba comenzando a entender más a mi abuelo. Me desperté por un sonido. El sol casi había desaparecido en el horizonte. El mundo de sombras estaba casi aquí. No estaba seguro de qué había oído, pero en mi confusión, sonó como un repentino crujido de hojas, viniendo desde mi derecha. Lo que sea que fuera, fue suficiente para despertarme. Miré a mi lado buscando a Shepard, pero no estaba. Quería llamarlo, pero algo me detuvo. Shepard, susurré. Shepard. Nada. Me levanté con cautela y entré. Para mi alivio, su cabeza se levantó del sofá. Tampoco había dormido nada desde el viaje. Cerré con llave la puerta delantera y trasera y me senté a su lado. En la oscuridad que avanzaba, escuché, acariciando el pelaje dorado de Shepard, que se volvía acromático por segundos. Hay algo en tener un perro a tu lado que ahuyenta a los monstruos, reales o no, y de repente, me sentí agradecido por la insistencia de mi madre en traerlo. Me quedé allí un rato, simplemente escuchando, hasta que salí del trance que mi trauma infantil había invocado en mí. Había escuchado un arbusto moverse, nada más. Cuando las últimas partículas de luz se desvanecieron, me levanté para encender una lámpara. Me congelé. Mierda. Había olvidado el generador de energía. Dejando a Shepard solo, crucé el suelo esponjoso y abrí la puerta delantera. El cobertizo de suministros estaba a unos metros adelante. Estaba empezando a ser difícil ver. Lo escuché de nuevo, justo cuando mis botas tocaron el césped. Solo que esta vez, estaba más cerca. No podía arriesgarme a quedarme sin luz. Con el corazón en la garganta, seguí avanzando. Metí la mano en mi bolsillo buscando las llaves, el metal tintineando mientras luchaba por encontrar la correcta. La primera funcionó. Usando mis manos para buscar la palanca a lo largo de la pared de madera, la encontré y la tiré. Miré hacia la cabaña. Luz. Algo surgió dentro de mí. Algo primordial. Se manifestó como una voz y la voz conocía una palabra. Corre. Me sentí pequeño. Me sentí como presa.
Mantuve la compostura. Una vez dentro, me aseguré de que ambas puertas estuvieran cerradas con llave y corrí las cortinas, agachándome debajo de las ventanas mientras lo hacía. Siempre fui un niño neurótico. Supongo que eso nunca cambió. Dormir no fue fácil esa noche. Mis instintos de presa, esos mecanismos grabados en mi cerebro a través de 1000 millones de años de evolución, estaban completamente despiertos. Todo lo que podía hacer era escuchar. Un búho tenía la audiencia nocturna para sí mismo, sus arrullos resonaban desde el pantano. Pero luego se detuvo, y su sonido fue reemplazado por pasos. Lentos, pesados y bípedos. Se detuvieron fuera de mi ventana. Contuve la respiración. No entrará, me dije a mí mismo. No puede entrar. Abrí los ojos y su cara estaba en mi cama. Me incorporé de un salto, empapado en sudor, jadeando. La habitación estaba iluminada. Luz del día. Shepard estaba sentado a mi lado, inclinando la cabeza con preocupación. Me dejé caer de nuevo, el alivio recorriéndome como anestesia. Durante los veranos, pasaba los días junto al lago, una piscina aislada que contenía una pequeña isla. Las aguas permanecían quietas, dormidas en su reflejo de un cielo pálido. Hace 10 años, un estrecho sendero se extendía desde la cabaña, llegando hasta un bote de remos blanco, una vez el vehículo de un joven explorador curioso. Ahora, mis pies recorrían lo poco que quedaba de él, un camino reclamado por el tiempo. Me desvestí, colocando mi ropa en el banco del bote de remos. El frío se sentía refrescante mientras nadaba. Oigan, basta, ustedes dos. Estábamos en calzoncillos, mirándonos fijamente. Mamá trató de llamar nuestra atención una vez más. Vamos, es hora de volver. Eres un cobarde, dijo el chico, la ira brillando en sus ojos, de color igual que los míos. Le solté una bofetada en el pecho. Se apartó, un grito de dolor reverberando por las aguas. Sentí que mis piernas se desvanecían cuando él las pateó, haciéndome caer sobre las rocas. No sé por qué recuerdo eso tan bien. Porque recuerdo su rostro mientras remábamos de vuelta, el crepúsculo acentuando sus rasgos, su pecho rosado con la marca de mi mano. Pensé que era ira. Pensándolo ahora, creo que era decepción. Y tal vez la razón por la que lo recuerdo es simple. Cuando pierdes a alguien que amas, alguien como un hermano, cada movimiento equivocado te perseguirá hasta que tú también estés perdido. Nadé de vuelta y me envolví en una toalla, caminando de puntillas sobre la maleza para salvar mis pies de las agujas de pino. Mis ojos volvieron al cielo, un día sin luz solar significaba una noche iluminada por la luna. Después de secarme, miré el reloj. 11:30, era hora de empezar. Regresé del coche con la caja de herramientas y el fungicida en la mano. Shepard estaba siguiendo mis pasos, olfateando. Nunca había salido de la ciudad. No así, de todos modos. Me senté en una de las sillas de jardín que había sacado al patio delantero, su color blanco de antaño ahora desgastado hasta parecer ceniza. Observé a Shepard mientras husmeaba por ahí, corriendo alrededor de la esquina, solo para regresar y luego desaparecer de nuevo. Me pregunto si se siente diferente aquí afuera. Me pregunto si parte de él entiende que este es su hogar, algún vestigio enterrado bajo 30.000 años de domesticación. La trampilla se abrió con un gemido. Sentí náuseas y la cerré de golpe. Un hedor nauseabundo de podredumbre y hongo se esparció por la cabaña, dejándome en la boca un sabor a cobre. Es peor de lo que jamás podría haber anticipado. Todavía no sé qué hacer. Bajar allí sin una máscara parece una mala idea, pero sé cuánto nos costará contratar a alguien y ni siquiera es una opción viable. Creo que haré lo que pueda y dejaré el sótano para lo último. Por ahora, eso significa calcular cuánta madera necesita ser reemplazada y tratar la superficie con fungicida. Trabajé hasta que llegó la noche, con descansos dedicados a golpear la televisión para intentar obtener señal. Cuando finalmente un canal logró abrirse paso entre la estática, la lluvia llegó y se lo llevó. Como consuelo, el hedor de la descomposición quedó enmascarado por el aroma de la tierra mojada, húmeda y curiosa. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Se extinguió junto con el sol. El terreno se sumergía en el crepúsculo mientras salía a revisar el electrómetro nuevamente. Su aguja me dijo lo que ya sabía. Iba a ser una noche oscura. Las sombras se arrastraban por las paredes, convulsionando con cada chasquido de un fósforo.
La oscuridad buscaba refugio en las esquinas y debajo de los muebles, aún más con cada vela que encendía. El hedor de la descomposición se filtraba a través del suelo podrido, un olor ahora hinchado por el vapor. Podía saborearlo en mi lengua, recubierta de cobre. Shepard suspiró, acomodándose en el suelo. Esto era bastante malo para un humano y mucho peor para un perro. Me levanté para llevarlo al dormitorio, mi sombra parpadeando a mi lado. Cuando mi mano tocó su collar, su cabeza se giró bruscamente hacia la ventana junto a nosotros. Miré en la oscuridad, incapaz de ver. Luego algo captó su atención en la ventana donde había estado sentado. Me senté junto a Shepard, sus ojos todavía fijos. El olor empeoraba, pesado en mi garganta mientras se deslizaba hacia mis pulmones. Intenté contener una tos, pero fallé. Y fue entonces cuando lo escuché. Ese grito. Ese horrible grito, oscilando entre el tormento y una furia desquiciada. Han pasado 5 horas ahora. Creo que se ha ido. Mientras el grito se alejaba, grabé el sonido con mi teléfono. No sé qué tan bien se podrá escuchar. Tal vez sean las velas consumiendo el oxígeno ahora, pero también estoy empezando a sentirme mal. Mañana iré a un claro a unos kilómetros de aquí. Subiré todo esto desde allí. Si estás leyendo esto, significa que sigo vivo. Segunda parte del primer relato. Hay algo en los bosques de Noruega y tengo pruebas. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, me preparé un desayuno con lo que quedaba de mis provisiones. Digo lo que quedaba porque parte de ellas desaparecieron, robadas por ladrones durante la noche. Dejar la comida afuera era un riesgo, lo sé, pero también lo era dejarla estropearse dentro de la cabaña. Después de desayunar, salí hacia el claro. En el camino, hice una rápida inspección del área donde había escuchado los gritos. Lo único que encontré fueron huellas de pezuñas. Los alces suelen evitar a los humanos, pero las huellas pueden ser anteriores a mi llegada. No conozco ningún método para determinar su antigüedad. De vez en cuando, veía una bandada de aves a través del tapiz que se tejía arriba, su migración estaba muy retrasada. El viento ahora traía consigo escarcha. Esperaba que ayudara a despejar mis pulmones, pero algo se aferra a ellos como una envoltura de plástico. No importa cuán profundo respire, nunca es suficiente. Incluso cuando los esfuerzo más allá de su capacidad, sintiendo que podrían estallar, ese respiro completo que necesito sigue fuera de alcance. A pocos minutos de la caminata también comencé a tener arcadas que me acompañaron durante todo el trayecto. Curiosamente, cesaron cuando volví a la cabaña. No entiendo eso. No entiendo por qué la fuente aliviaría mis síntomas. Al regresar y con esta realización, decidí hacer todo lo posible durante el día y salir antes de que oscureciera. No debería haber hecho eso. Debería haberme ido. Filamentos negros se levantaban del suelo como hierba atravesando el concreto. La infección venía desde lo profundo, desde un lugar al que nunca estaría tan delirante como para entrar. A pesar de mi creciente fiebre, sentí una extraña sensación de vigor dentro de mí. Tal vez era el conocimiento de que pronto me iría a casa. Quizás era el café que había estado bebiendo. Tal vez era otra cosa. Pero cuanto más trabajaba, más energizado me sentía. Fungicida, endurecedor de madera, fungicida, café. Después de lo que debieron ser horas, me di cuenta de que no había revisado a Shepard desde la caminata matutina. Abrí la puerta trasera y el viento inundó la cabaña. Era como si alambre de púas estuviera arrancando de mi garganta. Sentí mis pulmones colapsar, mi vigor desinflándose como un globo pinchado. ¿Qué diablos?, gruñí, tambaleándome de vuelta a la cabaña, jadeando, tratando de mantenerme en pie, ahogándome en la fresca brisa otoñal. La puerta estaba ahora cerrada, pero el aire seguía en la habitación. Asustado, giré hacia el frente de la cabaña, alejándome del gas que impregnaba el mundo exterior. Me recuperé en la cocina a medida que mi fuerza regresaba. Mirando hacia adelante, el suelo brillaba a la luz del sol. Las plantas de mis pies hormigueaban. La sentí con la mano y saqué una gran astilla de vidrio de la lámpara que me di cuenta que acababa de romper. La sangre goteaba en un charco sobre una parte del suelo que no estaba curada, drenando a través de las grietas. Un pensamiento tan tóxico como el aire mismo cruzó por mi mente mientras observaba fluir la sangre hacia abajo, acompañado de una sensación de placer no deseado. Lo estoy alimentando. Sentí que la cabaña me estaba convirtiendo en su prisionero.
Habría sido lucha o huida si hubiera algún lugar a donde escapar. Había estado mayormente bien hace solo unas horas. La enfermedad que me había atrapado tenía que ser al menos algo reversible. Lo suficientemente reversible como para llegar a mi coche. La ventana adyacente a la puerta trasera se quejó cuando la abrí un poco. Luego corrí, tan rápido como pude, de vuelta al refugio de la cocina. A medida que el aire se filtraba lentamente, sentí que mis pulmones cedían de nuevo. La agonía era inmensa. En un momento de debilidad, bajé mi rostro al suelo, succionando mi sustento a través de las grietas. Alternaba entre la habitación y el suelo, tratando de toser la flema que había colonizado mi sistema respiratorio. Miré mi puño, donde gotas de moco se deslizaban, translúcidas, sombreadas en color carbón. Por un momento, pensé ver movimiento. Como si algo residiera dentro de la sustancia, ondulando. El pensamiento se desvaneció tan rápido como llegó. Me vi forzado a inclinarme hacia las grietas nuevamente. No sé cuánto tiempo tardé en poder abrir la ventana por completo. Lo único que sabía era que el sol ya se había puesto. Shepard me miraba desde la oscuridad afuera cuando finalmente pude abrir la puerta. «Hey chico, ¿qué te pasa?» Algo andaba mal con mi voz. Sonaba burbujeante, casi zumbante. «Vamos a pasar una noche más aquí, ¿de acuerdo?» Él me miró unos segundos más, inmóvil y vacío, luego se adentró en la oscuridad, saliendo del alcance de la luz que la puerta proyectaba sobre él. «Shepard», susurré. No me escuchaba. Solo seguía avanzando. Lo seguí y lo agarré del collar, gimiendo mientras lo arrastraba de vuelta adentro. Con la puerta cerrada tras nosotros, me arrodillé frente a él. Esta vez me quedé en silencio. Cuando mi mano se movió para tocarlo, se levantó de nuevo y se alejó hacia el otro lado de la cabaña, lejos de mí. Miré con incredulidad. ¿Me había vuelto un extraño para él? Fuera lo que fuera que le había pasado a mi perro, sabía que nos iríamos al amanecer. Estaba demasiado cansado para pensar. Mi mezcla favorita de café, que había comprado en el camino, no sabía nada a café. Lo único que podía saborear era el cobre. De vez en cuando, me limpiaba las comisuras de la boca y encontraba el mismo moco extendido finamente sobre el dorso de mi mano. Mi fiebre había subido tanto que tenía que empezar a jugarme malas pasadas. La oscuridad afuera era total. Necesitaba algo para matar el silencio. Encontré el viejo receptor de FM. Verifiqué si todavía tenía pilas, y si las tenía. Luego, jugueteando con los botones para ver si aún funcionaba, el silencio de la noche fue violentamente roto. La radio, que estaba al máximo volumen, rugió por la habitación como una explosión sónica. Se me escapó de las manos y se estrelló contra el suelo. Aunque dañada por el impacto, la cosa sobrevivió. Salté tras ella, cayendo de rodillas, buscando frenéticamente el botón de apagado. Clic. Mis oídos zumbaban. Miré a Shepard una vez más, que ahora estaba de pie con la cola entre las piernas, claramente tan asustado como yo, mirándome. Miré la radio, murmurando enojado. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Sentí mi corazón acelerarse, latiendo en mis oídos. Luego me escuché hablar. Solo que no había sido yo. Venía de la oscuridad afuera. Hola. Se me puso la piel de gallina. Giré la cabeza lentamente hacia la fuente del sonido. Estaba amortiguado por la ventana junto a la puerta trasera. ¿Puedo entrar? A través de la oscuridad del exterior, no vi nada. Luego escuché un golpe en el vidrio. ¿Puedo entrar? 3 golpes rápidos más. Shepard empezó a gemir. ¿Puedo entrar? La misma inflexión ensayada. No había otra cabaña en muchos kilómetros a la redonda. ¿Un cazador? No. No había linterna. ¿Puedes abrir la puerta? Un frío me recorrió la cabeza. Temblaba tanto que no podía levantarme del suelo. Me arrastré hacia la cocina, luego agarré el primer cuchillo que encontré en el cajón. La voz se hizo más fuerte. Abre la puerta. Justo cuando habló, Shepard se levantó y comenzó a ladrar frenéticamente. Corrí hacia el fondo de la cabaña, mi cuerpo casi sacudiéndose fuera de balance. Justo cuando giré la esquina, vi una forma alejarse de la ventana. Shepard se lanzó hacia la puerta, rascando la madera, ladrando, gruñendo.
Mi mano hizo contacto con el metal del pomo de la puerta y en ese momento escuché a la criatura correr. Giré el pomo, abriendo la barrera contra lo desconocido. Shepard se lanzó hacia afuera. Con los pies descalzos, lo perseguí, tropezando en la oscuridad. Corrí, mientras los monolitos de madera pasaban zumbando a mi alrededor. Corrí, hasta que mi pie se desgarró. Corrí, hasta que mi cuerpo se desplomó y caí en la humedad del pantano. Los ladridos se convirtieron en ecos distantes. Esa noche, vagué por el bosque, sucio y sollozando, la cálida luz de la cabaña guiándome de vuelta. Parpadeando entre los árboles estaba la luz titilante de una estrella moribunda, dándome la bienvenida de nuevo a su abrazo. Intenté detener la oleada de lágrimas, pero fallé. La noche había vuelto al silencio. Entré por la puerta que permanecía abierta y me desplomé en el sofá. No entiendo cómo dormí esa noche. Tal vez simplemente perdí el conocimiento. Como emergiendo de un coma, el sonido de mi garganta retumbante acompañó mi despertar. La realidad de mi situación regresó con una venganza. No tenía fuerzas para contener las lágrimas. Extrañaba a Shepard. Intenté levantarme, pero me resultó imposible. Estaba abrumado por la letargia. Mis labios tenían una gruesa capa de costra negra. Toqué el dorso de mi mano con mi lengua. Negro y translúcido. Pensé que lo veía ondulando de nuevo. No me importaba. Me quedé allí un rato, mirando al techo, tronco tras tronco pesando sobre una estructura exhausta, lista para colapsar. Cuando finalmente logré moverme, me arrastré hasta la puerta principal. En mi campo visual inferior, vi rojo. Tropecé hacia atrás, el fregadero de la cocina amortiguando mi caída. Una pata, arrancada en la articulación. Junto a ella había una pierna peluda y al lado de esa, otra. En mi felpudo estaba mi perro, despedazado, arreglado en perfecta simetría, 12 años de vida convertidos en una pieza de arte primitiva. Un pequeño rastro de sangre bajaba del felpudo, goteando en la hierba matutina. Mis rodillas se doblaron. Empecé a vomitar. Rápidamente me aparté mientras el vómito caía al suelo. No quería profanarlo. Me levanté, tambaleándome por la cabaña hacia la parte trasera. Abrí la puerta trasera. Dientes. Tal vez 40, dispuestos en filas. Mi estómago se revolvió de nuevo mientras me alejaba. Me quedé allí mucho tiempo. El tiempo suficiente para que el vómito se secara en mis pantalones como avena. Abedules, pinos y abetos susurraban su coro terrenal a través de la puerta abierta, su eternidad hablada suavemente, en tonos lánguidos. Escuché mientras el viento giraba por la casa, rozando mis mejillas secas y la frialdad húmeda de mis pantalones. Escuché a los pájaros arriba, embudo a través de sus rutas migratorias. Escuché mientras las moscas comenzaban a festinar. Algo está mal conmigo. No puedo pensar. Me gustaría saber si tengo fiebre o no, pero mi sentido de la temperatura está alterado. En ocasiones, mis extremidades hacen cosas que no les he ordenado hacer. Estoy siendo randomizado. Cuando cierro los ojos, veo cosas. Cosas que son muy difíciles de describir. Veo mi cerebro a través del hueso y está lleno de agujeros. De los agujeros, crecen cilios negros. Siento que estoy siendo consumido desde adentro. Tengo mucho miedo. Hace una hora, intenté llegar a mi coche, pero no puedo hacerlo. El sol se está poniendo. Necesito llamar a un helicóptero. No sé si puedo sobrevivir otra noche. Tengo que llegar al claro de alguna manera y tengo mucho miedo. No puedo pensar. Mi cerebro se está apagando. No entiendo nada. Cuando mis ojos están abiertos, veo cosas moverse en rincones oscuros. Cuando los cierro, veo visiones. Veo el interior de mi cráneo y no tengo cerebro. Piezas de cuerda, de color rojo, se estiran de un lado a otro. Las cuerdas se están cortando, una por una cuchilla oxidada cortando conexión tras conexión, cada corte enviando un brazo o una pierna fuera de control. Puedo sentirlas romperse en mi cabeza. Es como si tuviera visión de rayos X de mi cerebro y estuviera lleno de agujeros. Mi cerebro está lleno de agujeros. Tengo mucho miedo en este momento. No puedo respirar. Acabo de recordar que Shepard está muerto. Mis lágrimas no se ven normales. No entiendo lo que está pasando. Estoy en el dormitorio ahora. Miré la trampilla y se estaba levantando. Algo la empujaba desde abajo.
Necesito salir de aquí. Voy a correr hacia el claro. Estoy perdido. Algo está mal aquí afuera. Los árboles parecen enojados conmigo. Soy un niño neurótico, soy un niño neurótico, soy un niño neurótico, soy un niño rico, soy Knuck. Encontramos una casa vieja y abandonada en el bosque. Nunca debimos haber bajado al sótano. Crecí en un pequeño pueblo junto a un enorme bosque nacional y solía explorar varios senderos con mi amigo Mac. Siempre llevábamos una brújula con nosotros, ya que era muy fácil perderse en el bosque. El día después de cumplir 18 años, planeamos salir a caminar. Mac llegó a mi casa justo después de las 8 y yo nos llevé en mi coche hasta un claro en el bosque. Era conocido como el punto de partida principal hacia todos los senderos que se adentraban en el bosque. Decidimos tomar finalmente la ruta más larga, ya que había un lugar para acampar en lo profundo del bosque. Planeamos llegar antes del atardecer y montar nuestro campamento antes de que oscureciera. Todos los caminos estaban codificados por colores para no perderse. Tomamos la ruta roja más larga, que también tenía un dibujo de una tienda de campaña, indicando el camino hacia el área de campamento. Llevábamos caminando unas 4 horas cuando vimos un cartel medio cubierto por un árbol. Debajo del cartel parecía haber un viejo camino de tierra que atravesaba el bosque. Era evidente que no se había usado en años, pero aún se distinguía del follaje circundante. Mike dijo, vamos a seguirlo un poco, a ver a dónde lleva. Yo dudé un poco, ya que no quería desviarnos de nuestro plan original, pero la curiosidad me ganó y acepté. El camino había sido reclamado por el bosque y era difícil de seguir, pero a través de los imponentes árboles pudimos ver una gran casa de madera más adelante. Debimos caminar por ese camino irregular durante otra media hora, así que ya estábamos muy atrasados para descansar. Al acercarnos al edificio, unos carteles escritos a mano nos dieron la bienvenida: prohibido el paso, propiedad privada y se disparará a los intrusos. Claramente, el lugar había sido abandonado hace mucho tiempo, así que no les prestamos mucha atención. La casa parecía cansada y se mezclaba con el bosque circundante. Nos acercamos a la puerta cubierta de grafitis, una vieja cadena oxidada asegurada con un candado colgaba suelta alrededor de las manillas. Noté un trozo roto de una vieja cerca de hierro escondido entre las malas hierbas a unos metros de distancia. Mac lo recogió e intentó romper el candado. Nos llevó unos cuantos intentos a ambos, pero finalmente, crack. Quitamos las cadenas de las manillas y abrimos las puertas. Una nube de polvo y suciedad nos rodeó, ambos miramos por la entrada mientras sacábamos un par de linternas de nuestras mochilas. Entramos y las tablas del suelo crujieron bajo nuestros primeros pasos en el suelo cubierto de mugre. El lugar parecía intacto desde al menos mediados de los 80, juzgando por la decoración. Rayos de luz se filtraban por las rendijas de las ventanas tapiadas, revelando cabezas de jabalí y ciervo que adornaban las paredes. Decidimos explorar el lugar. Max subió mientras yo me dirigía a la cocina. Una combinación de tiempo y el bosque circundante habían consumido la propiedad, pero aún podía ver que había sido dejada en condiciones impecables. Podía escuchar la casa crujir con cada paso que Mac daba arriba, polvo fino de madera flotaba bajo él mientras caminaba. Le grité, ¿hay algo ahí arriba, Mac? Volvió un momento después, hombre, parece la casa de mis abuelos, pero solo llena de polvo. Me reí, sí, aquí abajo es lo mismo, amigo. Salí de la cocina y me encontré con una puerta bajo las escaleras. Intenté abrirla, pero no se movía. Grité, Mac, baja y ayúdame con esta puerta. Bajó y ambos tiramos del pomo. Hubo un pequeño clic y lentamente se abrió, las bisagras parecían gritar mientras tirábamos. Ambos dirigimos nuestras linternas hacia la abertura, había una escalera que bajaba, lo que asumimos era el sótano. Los escalones estaban torcidos y desalineados, nos aferramos a la barandilla de madera mientras descendíamos. Un viejo interruptor de luz brillaba en la parte inferior, intenté encenderlo, pero nada. Iluminamos la habitación con nuestras linternas, había grandes vitrinas alineadas en la pared y una igualmente grande en el centro. Todas cubiertas con una gruesa capa de polvo que las hacía imposibles de ver a través. Mike caminó más adentro, vaya, huele a algo muerto aquí. Respondí, sí, esto realmente no me parece bien. De repente, Mac gritó detrás de mí, oh, mierda, ¿qué es eso? Dirigí mi luz hacia él, había limpiado la suciedad de una de las vitrinas, parecía una figura de cera desfigurada de una mujer.
Sentí un nudo formarse en mi garganta. ¿Qué diablos es este lugar, hombre? Limpiamos algunas vitrinas más y, de nuevo, nuestros ojos se encontraron con más muñecas de aspecto espeluznante, todas vestidas con diferentes vestidos. Esto es una locura, amigo, murmuré mientras intentaba recomponerme. Él volvió a mi lado casi de inmediato, con un tono avergonzado. Eso no es nada, hombre, mira en la vitrina central. Allí, colgaban los restos vestidos de una persona, unidos por lo que antes eran músculos. Retrocedí, casi dejando caer mi linterna. No, debemos salir de aquí, Mac, este lugar está podrido. Había un sobre amarillento y manchado sobre una pequeña mesa de madera junto a la vitrina central. Fui a agarrarlo cuando escuchamos un fuerte golpe en una de las vitrinas detrás de nosotros, casi saltamos del susto. Mike tartamudeó, a la mierda esto, llévatelo, vámonos de aquí ya. Salimos corriendo de ese lugar como si no hubiera un mañana, estábamos aterrorizados, sentíamos que acabábamos de salir de las profundidades del infierno. No dejamos de correr hasta que llegamos al punto del sendero que habíamos dejado con tanto entusiasmo antes. Para nosotros, este viaje había terminado, en nuestras mentes no queríamos estar en este bosque ni un minuto más. Regresamos a mi coche unas 3 horas después. Nos sentamos desaliñados en los asientos delanteros, saqué el sobre que había tomado del bolsillo de mi abrigo y lo abrí. Una nota escrita a mano estaba doblada dentro. Esto es lo que decía la nota. Hola. Soy un coleccionista autodenominado. Hay muchas personas que coleccionan muchas cosas diferentes en este mundo. Algunos coleccionan antigüedades, mientras que otros coleccionan pinturas. Sin embargo, sé una cosa, todos coleccionan cosas de belleza. No siempre fui un coleccionista, no, trabajaba para el negocio familiar. Éramos técnicos de animales, preparábamos mascotas fallecidas y trofeos de cazadores como cosas preservadas de belleza. Era bueno, tal vez el mejor en lo que hacía. Durante 20 años fui un maestro taxidermista. Un día, una familia vino a mí con una oferta, era rara y una que no había encontrado antes. Querían que trabajara en un pariente fallecido, era el deseo de la familia y del difunto, preservarlos para siempre. Al principio, me horrorizó, pero estaban dispuestos a pagar 5 veces mi salario anual. Hablé con mis 2 hermanos y mi padre, ellos se opusieron rotundamente. Dijeron que era inmoral, prohibido y, sobre todo, ilegal. Después de esto, dejé el negocio familiar debido a diferencias creativas. Monté un pequeño negocio propio, estaba en control. Trabajé en el pariente de la familia, una cosa de belleza. Capturar a alguien eternamente es algo digno de admirar, ¿no? No recibí otra oferta de este tipo, pero despertó mi creatividad. El primero de mi colección llegó por casualidad, a menudo me sentía solo y necesitaba compañía. Vivía apartado, no mucha gente, solo algún excursionista ocasional, lo prefería así. Recogía a una joven mientras trabajaba en su sitio habitual una noche en un pueblo a unos 10 millas de distancia. Volvimos a mi lugar y las cosas se descontrolaron, una mezcla de pastillas y alcohol fueron los principales invitados a nuestra fiesta. Cuando me volví más consciente unas horas después, mi compañía había expirado desafortunadamente. Una joven tan bonita no podía dejarla desvanecerse en el polvo, necesitaba ser congelada en el tiempo. Yo era el único que podía hacer eso, una belleza eterna. La limpié y trabajé mi magia, era una obra maestra natural. Una vez que terminé, la vestí con un impresionante vestido amarillo, estaba lista para su podio. Coloqué a la joven Monique detrás de una vitrina con una pequeña placa, Monique, la belleza original. Esto, sin saberlo, sería el primero de muchos. Debo admitir que muchos de los accidentes pueden haber sido ligeramente forzados por mí, ¿qué puedo decir? Era impaciente. Mi colección ahora cuenta con más de 43 piezas individuales de elegancia. Todas están lujosamente vestidas y en vitrinas, en un pasillo eterno de lo exquisito y la gracia. Muchos pueden tener otros sentimientos hacia lo que hago, lo que colecciono, pero al fin y al cabo solo encapsulo un breve momento de vida y lo presento eternamente. He casi completado mi colección, después de todos estos años. Al colocar la última vitrina en el centro de mi sala de trofeos, ajusto la cuerda en la parte superior de mi podio. No seré preservado, no seré eterno, pero al menos estaré rodeado de pura, hermosa, arte. La gente no entenderá. Aquí está el arte, para que todos lo vean. Por favor, disfruten de mi colección. Me sentí enfermo. Incluso al escribir esto ahora,
Cada pelo de mi cuerpo se eriza, el pensamiento de estar rodeado de toda esa muerte en una sola habitación me hace estremecer. Después de leer esas repulsivas palabras, ambos decidimos reportarlo a la policía usando esta nota como evidencia. Buscaron millas dentro del bosque, durante días, incluso semanas. No encontraron ningún edificio, ningún cartel, ni nada de lo que les habíamos contado. Creo que incluso comenzaron a pensar que habíamos inventado todo como una broma de mal gusto. Nosotros sabemos lo que vimos allí, la prueba está escrita en esa nota. No hemos vuelto a ese bosque desde entonces, de hecho, ni siquiera hemos hablado de ello. Alguien allá afuera sabe que es ese lugar. Quizás su familia, tal vez tenía un cómplice. Esa casa no se tapiada y se cerró sola, ¿verdad? En este punto, para ser honesto, preferiría olvidar todo el maldito asunto.